Hay un hecho y es que el teletrabajo se percibe como que ha ido mucho mejor de lo esperado, ¿no? Antes del COVID, muchos responsables de departamentos y empresas simplemente asumían que nadie haría nada si se les dejase trabajar solo desde casa, ¿no? Con lo cual creo que la clave de todo esto y de lo que vamos a hablar es la confianza. Yo no soy un gran especialista en asuntos de personal, pero sí que me he leído varios libros, ¿no? De hecho, el último que me he leído se llama The Future of the Office, que es de Peter Campelli, y sí que me gustaría hablaros un poco de él, ¿no? Él demuestra en ese libro que los beneficios para los empleadores que trabajan, de los empleadores de trabajadores remotos durante la pandemia, en términos de rendimiento parecen estar muy relacionados con la confianza y el acercamiento que esa parte de la gerencia ha hecho a los trabajadores. La alternativa de un alto control y de baja confianza por parte de la empresa podría destruir el principal beneficio del teletrabajo para la mayoría de los trabajadores. En general, declaran no sentirse cómodos con un férreo control de lo que se está haciendo en casa y de cuándo se está haciendo. Este cambio de mentalidad ha creado una oportunidad para experimentar sobre las nuevas relaciones laborales. En este vídeo me gustaría hablarte sobre dos experimentos sobre el que Peter Campelli habla en su libro y que creo que te pueden resultar muy interesantes y pueden ser muy aclarativos de cómo puede ir el futuro del teletrabajo y que no es oro todo lo que reluce. Bueno, durante la pandemia muchísimas empresas y muchísimos departamentos de personal tuvieron muchísimo tiempo para hacer un montón de estudios. El tema sobre todo fue cómo la organización del trabajo mejoraba o empeoraba el rendimiento de la compañía y la satisfacción de los trabajadores. Y eso es lo que nos vamos a basar, es decir, si es interesante para los empleadores y si es interesante para los trabajadores. Experimentos se pueden hacer miles, pero nos vamos a centrar en los dos que ya os he comentado, o sea, que me parece que son muy interesantes y muy demostrativos o identificativos de lo que queremos transmitir, ¿no? El primero de los experimentos era muy sencillo. Unos se van a casa y otros se quedan en la oficina. Recordar que durante la pandemia muchos despachos pequeños, oficinas pequeñas, no podían soportar tener una distancia de seguridad suficientemente grande entre los empleados. Entonces, la opción por la que optaron la mayoría de ellos es mandar una parte del personal a casa y la otra parte dejarla en la oficina. Esto sobre todo se debía no por una cuestión organizativa, sino por una cuestión meramente de supervivencia que era para respetar la ley, ¿no?, que imponía el Ministerio de Sanidad, ¿no? El segundo método era muchísimo más atrevido, ¿no? Era vete a casa y haz lo que quieras. Este método, ¿sabes?, es una aproximación mucho más libre al teletrabajo y es la que todos los trabajadores querían y consiste en que el trabajador puede elegir cuándo y cómo trabaja desde casa. Imagínate las dos formas de organizar el teletrabajo. El primer método son unos a casa y otros al despacho y el segundo método es vete a casa y haz lo que quieras. Quedan claros los dos métodos, ¿verdad? Pues vamos a ver los resultados del primer método. Voy a tratar de explicaros los resultados de este primer método de una forma lo más sencilla posible y de una forma esquemática. Por un lado os voy a hablar de los empleadores, de los pros y los contras, es decir, de las ventajas que han tenido con la adopción del teletrabajo y un poco las desventajas, ¿no?, que a lo mejor ellos pueden percibir de este teletrabajo. Y luego voy a hacer con los empleados, es decir, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, que en todos los lados las hay. Es decir, ¿cuáles son los pros para los empleadores? Y empezamos, empleadores, los pros. Pues uno de los pros, ¿no?, que ganaron de una forma muy clara fue respecto al ahorro de costes. Es decir, tanto los costes de oficina como algunos otros ahorros, como varios complementos salariales, al no tener que pagar a lo mejor los cheques de comida o los cheques de transporte o alguna ayuda que tuvieran extra, ¿no?, por moverse a la oficina. Eso le ganaron los empleadores de una forma bastante clara.
¿Cuáles han sido los contras? Pues la dificultad de la gestión remota de los trabajadores siempre es mayor. Es decir, la labor de supervisión es mucho más costosa. En muchas ocasiones los teletrabajadores han requerido de más formación, de más tiempo de gestión y de atención, especialmente en los inicios de los proyectos y sobre todo en la teleformación de los nuevos empleados. Es decir, para los nuevos empleados se ha tenido que gastar un tiempo y mucho más recursos en formarlos sin estar rodeado de sus compañeros. Los supervisores o jefes de intermedios suelen salir claramente perdiendo, ¿no? Porque tienen que aumentar su atención sobre la plantilla y ese grupo de teletrabajo de una forma muchísimo mayor. Y ahora vamos con los empleados. ¿Cuáles son los pros? Vale, eso nos queda claro a casi todos, pero bueno, los voy a recordar, ¿no? Los pros son sobre todo la flexibilidad y el ahorro de tiempo en irnos a la oficina. Sobre todo para los que a lo mejor viven muy lejos, es una maravilla, ¿no? Tenerse, yo qué sé, personas, por ejemplo, en Madrid, que es de donde yo os estoy hablando, personas que viven en pueblos que están a lo mejor a 40 o 50 kilómetros de la capital, pues claro, ahorrarse ese teletrabajo es vamos, peccato y cardinale, ¿no? Es algo que todo el mundo quiere hacer. Los contras, que también los hay y no son pocos, y además que nosotros los teletrabajadores tendemos a pensar que no hay ningún contra, pero sí que los hay. Sobre todo al no pasar nunca por la oficina, estos teletrabajadores tienen un riesgo potencialmente alto de convertirse en trabajadores de segunda categoría respecto a los presenciales. Esto es bastante claro, ¿no? Mientras que los trabajadores presenciales tienen contacto directo con los jefes, conocen un poco lo que se cuece dentro de la oficina y eso les da la posibilidad que no tienes tú como teletrabajador, que estás un poco aislado en tu casa, en tu burbuja, les da una posibilidad de tener una visión un poquito más amplia, donde le aprieta el zapato al jefe, qué es lo que puede hacer, ¿no? Eso influye muy directamente en algo de lo que os quiero hablar, que es la carrera laboral. Es decir, esta carrera laboral se basa muchísimo en la política de oficina. Esta política de oficina que a veces es insufrible y que todos queremos como dejarla de lado. Pero sin esa política es muy complicado ascender. Y este es uno de los grandes contras que tienen los teletrabajadores. Vamos con los resultados de este segundo método. Este segundo método es el método que han optado por el que han optado la mayoría de las grandes consultoras, pues Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte, etcétera, ¿no? Es decir, donde su mayor valor añadido es el personal o son los empleados que componen dichas empresas. En estas compañías el teletrabajo suele ser de un par de días por semana, generalmente un día cualquiera de la semana y los viernes, y en verano aún siendo un poquito más flexibles. En este segundo método la organización es mucho más compleja, ¿no? Pero ganan claramente los teletrabajadores porque pueden elegir los días en que pueden trabajar en la casa, fuera de la oficina y basándose solo y únicamente en sus propios intereses. Para la empresa el beneficio es sobre todo una mayor retención de talento y un mejor clima laboral. Sin embargo, el contra que puede haber aquí para los empleadores es la complejidad de manejar no solo los flujos de trabajo, sino también las reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿sabes? La supervisión de los jefes intermedios suele ser muchísimo mayor y puede haber pues, pequeñas dificultades, ¿no? Aunque yo creo que ya los viernes todo el mundo asume que no hay nadie en la oficina. Bueno, vamos con las conclusiones. Ya os he comentado que hay 10 conclusiones que yo creo que son muy, muy, muy interesantes y que espero que os ayuden mucho. La primera de ellas es que cualquier cantidad de tiempo de teletrabajo, por pequeña que ésta sea, tiene un gran beneficio para los trabajadores. Se aprecia muchísimo. Esto es sobre todo un mensaje para aquellos empleadores que siguen pensando que el teletrabajo no tiene ningún sentido o que son desconfiados, ¿no? con sus trabajadores.
Una solución entre trabajo presencial y trabajo en casa suele ser la mejor de las opciones. Con lo cual, esa es la segunda ventaja o la segunda conclusión y hay que tenerla muy en cuenta. La tercera, cuidado con el burnout o estar quemados. A pesar de que muchas personas piensan que esa política de la oficina es la que realmente les quema, ¿no? Estar con los compañeros, con los que no se llevan bien, en algunos casos puede ser así. Pero estadísticamente las personas que tienen teletrabajo suelen tener más burnout que las personas que tienen trabajo presencial. O sea que cuidado con el teletrabajo también, ¿vale? Vamos con la cuarta, ¿no? Las empresas van a tener que ser muchísimo más flexibles en su política de teletrabajo si quieren retener el talento. Ten en cuenta que ahora en un mundo tan competitivo donde el empleador es un bien muy, muy importante, siempre creo que lo ha sido, ¿vale? Retener el talento es muy importante. 5. ¿Vale? Los equipos que solo tienen modalidad de teletrabajo tienen muchísimo peor ambiente que los equipos de trabajo que son presenciales. Esto tiene una muy fácil visión. Claramente, cuando por ejemplo tú dices algo, luego cuando presencialmente te tomas un café, puedes matizarlo, puedes decirle que no te entendió exactamente lo que querías decir, etcétera. Pero en el tema del teletrabajo tienes que hacer el esfuerzo de llamarle personalmente, primero darte cuenta, ¿no? Que muchas veces las cámaras están apagadas, de que le has sentado algo mal de lo que tú has podido decir. Luego llamarle y luego a partir de ahí solucionarlo. Claramente es normal, ¿no? que los equipos en teletrabajo puedan tener estos pequeños roces que son el día a día, ¿no? del trabajo. 6. Estos equipos de teletrabajo necesitan mucha más cantidad de supervisión y de atención. Y no digamos, sobre todo cuando hay personas nuevas. Ahí ya el jefe intermedio, el supervisor, se vuelve loco y tiene que doblar casi sus horas para llegar a los mismos objetivos, ¿no? 7, ¿no? Incorporarse por primera vez únicamente en la modalidad de trabajo, como os he comentado antes, perjudica la adaptación y el aprendizaje de estas personas, con lo cual todas estas personas que se incorporaron como por primera vez al trabajo en la época del COVID realmente lo pasaron muy mal, ¿no? 8, ¿vale? Tienes menos posibilidades de ascender y evolucionar profesionalmente si trabajas en exclusiva en teletrabajo. Y esto es por lo que hemos comentado antes, de que si no estás cerca del jefe o no tienes una visión muy general de lo que está pasando en tu oficina o en tu empresa, es muy complicado dar mejores soluciones que los que están allí viéndola, ¿no? 9. La confianza en el trabajador y la libertad de tiempos en hacer las tareas son claves. Es decir, los trabajadores se sienten a gustos en la modalidad de teletrabajo cuando hay esa confianza de la que he hablado y que es muy importante. Si hay un jefe que les está constantemente midiendo los resultados y oye, que te he visto que estás desconectado, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sabes? Ahí va mal, ¿no? Y ahí los teletrabajadores también huyen del teletrabajo. Y 10, ¿no? Esto solo es un dato, no es una conclusión, pero es un dato, y es que el 35% de los teletrabajadores, todo ese tiempo que nos ahorramos en los transportes y que era tan interesante para el teletrabajo, pues el 35% de esos teletrabajadores utiliza ese tiempo que antes empleaba en el transporte para llegar al trabajo en trabajar más. O sea que aviso a los navegantes, ¿no? Que hay muchas personas que el teletrabajo lo único que les sirve es para trabajar más. Bueno, espero que os haya gustado estas conclusiones. Sabéis que nuestro objetivo a través de este canal es que lo que queremos es que ningún abogado de habla hispana se quede atrás en esta carrera de LegalTech. Espero que te haya gustado este vídeo, y si quieres, y bueno, si es así y te interesan contenidos relacionados en cómo aplicar tecnología de una forma útil y de los muchos cambios que se van a producir dentro del sector legal gracias a esta tecnología, te recomiendo que navegues a nuestra página. Nuestra página se llama ingenierialegal.org.
Solo por ir a nuestra web creo que tenemos algo con mucho valor, pero bueno, es cuestión tuya juzgarlo. Es un informe sobre los nichos de mercado donde va a haber mayor eclosión del Legal Tech y donde van a surgir un montón de profesiones. Pero aún así, también te mandamos un vídeo sobre las 4 profesiones con las que nunca vas a tener paro en el Legal Tech. Si quieres quedarte más o menos con trabajo en los próximos 10 años, por favor, míralo. Se abren muchas posibilidades dentro del mundo Legal Tech. Y personas con ideas es lo que yo creo que más se necesita ahora mismo, ¿no? Si necesitas nuestro apoyo o infraestructura tecnológica para realizar tus sueños dentro de este sector porque estás viendo nuevas tendencias, nosotros, ¿sabes? Queremos ser tu socio y queremos ser tu tutor, ¿sabes? En todo este proceso tecnológico, ¿no? Con lo cual, cuenta y contacta con nosotros en el mail info@ingenierialegal.org. Estamos deseando saber de vosotros. Con lo cual, bueno, si te gusta el contenido que has visto y nos quieres ayudar en la misión de que ningún abogado de habla hispana se quede atrás, ¿sabes? Por favor, suscríbete al canal. Y sobre todo, pues muchísimas gracias por seguirnos y hasta el próximo vídeo.